Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a esta nueva actividad del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021. Soy Paula Escobar, periodista y académica de la Universidad Diego Portales, y tengo el honor de presentarles a ustedes a una de las científicas más importantes e influyentes del mundo de hoy día. Se trata de Ismahan El-Ouafi. Ella es genetista, jefa científica de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO. Y ella hoy día nos hablará sobre los desafíos que enfrentan nuestros sistemas alimentarios para proporcionar alimentos que a la vez que sean nutritivos y saludables, ofrezcan oportunidades de subsistencia que sean ambientalmente sustentables. Ismahan nos va a dar una conferencia de alrededor de media hora y después tendremos la oportunidad de hacerle preguntas que ustedes nos enviarán directamente. Disfruten mucho esta actividad en que reflexionaremos sobre el futuro de nuestra alimentación. Bienvenida, Ismahan. Muchísimas gracias, Paula. Pues muy buenos días a los amigos en Latinoamérica y en Chile. Es un placer de verdad estar con vosotros hoy para hablar un poco de cómo será la alimentación en el futuro, cómo puede ser mejorar, cómo puede ser en efecto, cómo vamos a vivir con la alimentación en el futuro. Con eso quiero empezar, voy a darle un poco unas ideas por qué es importante de hablar de sistemas alimentarios ahora mismo. Y después voy a hablar un poquito de cómo podemos transformar nuestros sistemas agroalimentarios que necesitamos ahora, porque están muy complejas, pero necesitamos hacerlo. Y al último voy a darle unas ideas cómo podemos utilizar más ciencia en el proceso de la gobernanza de los sistemas alimentarios. Pues cuando pensamos en los sistemas alimentarios, al principio debemos entender muy bien los desafíos que tenemos. Uno de los grandes desafíos que tenemos es que la población mundial crece muy rápidamente. En unos años, ahora que estamos en 2021, por el 2050 vamos a estar casi 9.8 billones de personas. Y ahora mismo tenemos mucha gente que no tiene para comer, por lo cual al tener más gente necesitamos producir más. ¿Cómo podemos producir más para que todos estos 9.8 billones que sean con salud y comen bien también? También la inequalidad, la desigualdad de ingresos está aumentando de manera muy insaludable, muy insustainable as well. Que sea en los países pobres, pero también en los países de medio ingreso y en los países de upper income. La desigualdad de ingresos está aumentando de manera muy grande y eso nos da muchas preguntas. ¿Por qué? The system that we are working in, cómo podemos cambiar las cosas para que esta desigualdad deben estar menos, no más, con la civilización, con la innovación, con la progresión de cómo nosotros como humanos, la desigualdad debería bajar, no subir. El otro problema que tenemos mucho es de verdad la seguridad alimentaria, pero también la seguridad nutricional. Ahora mismo sabemos que tenemos más que 690 millones de personas que están bajo la línea de hambre internacional. En estos tenemos 144 millones de niños menor de 5 años que tienen retraso en el crecimiento y el 38% tienen sobrepeso. Pero ahora, what we call the double burden and triple burden de nutrition, tenemos niños que no tienen suficiente, por lo cual nunca crecen a su potencial natural, pero también tenemos mucho sobrepeso en los niños. Tenemos más que 2 millones
2 billones de personas o 2.000 millones de personas que sufren de sobrepeso y obesidad, que son los adultos también. Y también una dieta saludable es 5 veces más cara que una dieta suficiente de energía. Por lo cual ahora la gente que están bajo la hambre quizás pueden comer las calorías que necesitan, pero nunca van a poder tener una alimentación saludable porque es muy, muy cara. Por lo cual, en el SOFI en 2020, el FAO ha dicho que hay más que 3.000 millones de personas que no pueden permitir una dieta saludable, no se pueden comprarla. El otro problema que está muy grande, un desafío que tenemos que está muy importante para nosotros de entender el problema del cambio climático, porque el cambio climático está afectando toda nuestra vida, que sea vida en la salud, en la comida, en el trabajo, en todo. La biodiversidad, por ejemplo, ahora tenemos 1 millón de especies que están en riesgo de extinción. Porque con el global warming, ahora tenemos el report hace 1 año y medio sobre que ahora estamos a 1.5 grados más en la Tierra entera. Pero también conocemos que los escenarios que el IPCC tiene hablan de +2 grados, +4 grados o +6 grados. Y con la aumentación de temperatura en la planeta, hace muchos cambios para muchas especies, por lo cual estamos perdiendo más y más. Hay ecosistemas que están desapareciendo completamente. Tenemos que los desiertos se hacen más y más arriba, que se extienden. Los humedales se pierden. 10 millones de hectáreas de bosques se pierden al año. Cada año estamos perdiendo 10 millones. Ahora hay mucho trabajo en los bosques para ver cómo podemos tener más bosques, pero la región en donde tenemos nuevos bosques son diferentes de la región donde había bosques. Aún estamos intentando de compensarle, no es lo mismo. Los niveles de dióxido de carbono alcanzaron al 148% de los niveles de preindustrial en 2019. Pues todo eso hace que el cambio climático es una de las desafíos también que está muy, muy grande, que tenemos de pensarlo bien y tenemos de tomarlo en cuenta cuando hablamos del futuro. Y una de las cosas con el cambio climático es el estrés hídrico. El estrés hídrico es muy problemático porque cuando hablamos de cambio climático, la temperatura aumenta, por lo cual la planta necesita de hacer más evapotranspiración, por lo cual necesita más agua para producir el mismo. Pero ahora con el estrés hídrico, en la planeta tenemos mucha agua salina, pero no tenemos suficiente agua dulce y no la tenemos en todos los lados. Por ejemplo, hay mucho en el norte, pero no hay suficiente en las regiones desérticas. Ve, por ejemplo, en India, it's extremely high, es más que 80%. Y con el cambio climático, el estrés hídrico se va a subir también. Y también tenemos el sea water rise, por lo cual hace que tenemos más y más salinidad también. Pues en general, los desafíos son enormes. Los desafíos que hemos hablado son desafíos de pobreza, de mala nutrición, de obesidad, pero también que el cambio climático hace que tenemos más problemas, como problemas de plagas, por ejemplo, invasive alien species. Tenemos muchas nuevas especies que están mudando de un país al otro, de un continente al otro. Y, por ejemplo, tenemos también conflictos. Por
por ejemplo, tienen de todo. Hay conflictos que empiezan por el cambio climático, pero la mayoría empieza por la pobreza también y también política. Pues estos desafíos, plus el desafío que tenemos ahora del COVID-19, hace que de verdad no estamos, we are not doing well, no estamos haciendo bien cuando pensamos en pobreza. En 2020 tenemos casi 130 y pico millones de personas que van a ser pobres, que van a bajar bajo la línea de pobreza. Pues los números no nos enseñan que estamos mudando bien por el fight against poverty in general. Y por eso necesitamos pensar a transformar los sistemas agroalimentarios, porque la pobreza está en los campos muchísimo, la pobreza está en los países pobres también, y allá la agroalimentarios o la agricultura y agroalimentaria es muy importante para quizás empujarle y llevarle y ayudarle to get out of poverty, para que para. Pues todos conocemos muy bien el SDGs, los 17 SDGs, pero lo que sabemos ahora que estamos muy atrasados por casi todos, pero además para nosotros en FAO nos interesa mucho el SDG 2, que está Zero Hunger, el SDG 1, no Poverty, pero también el SDG 10, que hemos hablado de reducir la desigualdad entre personas. Ahora en el FAO tenemos una nueva Strategic Framework que va a empezar en 2022 hasta 2031. Y en este Strategic Framework, lo que hemos hecho lo hemos hecho bajo SDGs, pero también lo hemos dividido en 4 categorías. Tenemos programas que van a ayudarnos para tener mejor producción, otros programas que van a ayudarnos a tener mejor nutrición, un tercero para mejor ambiente, porque la agricultura hace parte del ambiente, y todos esos van a ayudarnos para tener mejor vida. Pues bajo la mejor producción, lo que necesitamos hacer es garantizar los patrones sostenibles de consumo y producción a través de cadenas de suministro de alimentos y agricultura eficiente e inclusiva a nivel local, a nivel regional y mundial. Y todo eso para asegurar y garantizar que los sistemas agroalimentarios son resilientes, son sostenibles y también que ayudan los smallholder farmers. Mejor nutrición, los programas bajo mejor nutrición nos ayudará a acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición en todas sus formas, incluida la promoción de alimentos nutritivos y el aumento del acceso a dietas saludables. He dicho antes que tenemos más que 3 billion people que no podían comer de manera saludable porque es muy cara. Y bajo el tercer programa o tercer grupo de programas Mejor Ambiente, eso es para proteger, restaurar, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y marinos y combatir el cambio climático a través de reducir, reutilizar, reciclar, gestionar los residuos a través de sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles. Y todo eso, queremos que todo eso nos da tools y soluciones para que
que tenemos todos mejor vida. Y eso sería vía promover el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción de las desigualdades, además en las zonas urbanas rurales, países ricos y pobres, y también entre hombres y mujeres. Pues el nuevo Strategic Framework del FAO, como he dicho, hace mucho focus sobre SDG 1, 2 y 10, como he dicho, pues zero hunger, no poverty y menos desigualdades. Pero eso tenemos otros SDGs, por supuesto, bajo que sea mejor ambiente o mejor vida o mejor producción o mejor nutrición. Y también lo que estamos pensando es de verdad cambiar el business model, porque ahora tenemos muchos silos y la transformación que necesitamos necesita de verdad más integración, más trabajo entre salud y agricultura, entre agricultura y ambiente, entre ambiente y finance, por lo cual el business model necesita cambiar mucho para asegurar que los impactos están mejor y más rápido también. Por lo cual, la transformación del sistema agroalimentarios necesita que la aspiración fundamental de la Agenda 23 para el Desarrollo Sostenible de los ODS, necesitamos en cambio a escala planetarias, pues son no solo hacer un cambio, pero también asegurar que el cambio se hace a escala planetaria, y tenemos que definir una vía colectiva para la transición del desarrollo sostenible. Hemos empezado todo eso en 2015, cuando todos los países aprobaron el Paris Agreement, pero de verdad con el COVID-19 nos ha dado un golpe que ha hecho que we woke up, kind of. Ahora estamos hablando de transformación a escala planetaria, de verdad. Pues, ¿qué tenemos como soluciones si queremos de verdad hacer una transformación de los sistemas alimentarios? Primero, necesitamos escalar la resiliencia climática en nuestros sistemas alimentarios. Ahora mismo estamos mucho en el sistema de monoculture, que necesita mucho inputs, no está lo mejor. Necesitamos políticas integradas, humanitarias y de desarrollo y de consolidación de la paz en zonas en conflicto. En las zonas de conflicto tenemos ahora mismo los más problemas in terms of poverty, in terms of malnutrition también. Tenemos que fortalecer la resiliencia económica de los más vulnerables. Estos más vulnerables debemos decir que la mayoría de ellos hay muchas mujeres, hay muchos niños, además en las zonas de conflictos. Y necesitamos también intervenir a lo largo de la cadena de suministro de alimentos para aumentar los ingresos de los campesinos y reducir el costo de los alimentos nutritivos. Quizás parece que no es posible los dos, es que necesitamos dar más a los campesinos, porque de verdad es ellos que toman lo menos. Pero necesitamos al mismo tiempo reducir el costo para el consumer, por lo cual debemos pensar un poquito qué no está correcto en la cadena ahora y cambiarla. En la cadena es muy larga. Necesitamos hacerla mucho más cerca del campesino para que el campesino toma más ingreso y al mismo tiempo el precio baja por los consumers. Necesitamos también perseguir sistemas alimentarios con bajo impacto en la salud y en el ambiente. Y eso necesitamos muchos datos para entenderlo, que es el impacto de cada manzana o cada grano en la salud y en el ambiente.
Y también necesitamos abordar las desigualdades estructural, garantizando que las intervenciones sean favorables a los pobres y que sean inclusivas. Y por todo eso necesitamos mucha ciencia, necesitamos muchos datos y necesitamos entenderle bien. Por lo cual, ahora en el Strategic Framework del FAO tenemos 4 aceleradores para hacer que el cambio se hace muy rápido: la tecnología, la innovación, los datos y lo que llamamos complementos. En los complementos, eso incluido gobernanza, capital humano e instituciones. Ahora necesitamos de verdad utilizarle estos aceleradores de manera eficaz para de verdad hacer que el impacto en nuestro target se hace muy rápido. Pues déjame explicar un poquito cuál es la innovación. La innovación para nosotros es muy importante. En el Strategic Framework hemos hecho que está muy claro que es an engine que puede ayudar mucho a transformar los sistemas agroalimentarios, pero necesitamos también entender que la innovación no es solo tecnológica. La tecnológica es muy importante y eso incluye el digital, el biotechnology, energía renovable, pero también se puede hacer que sea sistemas, como por ejemplo, hay algunos sistemas agroecológicos que están bastante innovadores y pueden ayudar mucho, pero también necesitamos innovación en las cadenas de suministro, necesitamos también innovación en las políticas, necesitamos innovación institucional, eso es muy importante. Eso ayuda a que las cosas se hacen bien y se hacen de manera sistemática y se hacen bajo largo tiempo, no se hacen por unos años y basta. Pues la innovación institucional es muy, muy importante. Y también necesitamos innovación social, eso es muy importante en este siglo, y por supuesto necesitamos innovación financiera también. Pues cuando hablamos de innovación es de todo: tecnología, approaches, politics, institucional, social y financiera. Pero las innovaciones también, o que sea lo que sea que estamos haciendo, debemos todo el tiempo dejar en nuestra cabeza que no debería estar lo mismo en el norte o en el sur o este o oeste, por lo cual debemos todo el tiempo pensarlo de manera global, pero también tener en cuenta el regional, cuál es muy especial en la región o la nación o subnación. Pues no hay una solución para todos, hay muchas soluciones y estas soluciones están mejor por algunos ecosistemas o algunos países o algunas culturas. Eso que quiero decir es que debemos de verdad parar de hacer copy-paste, porque copy-paste no funciona de nada. Y al final, ¿cuál podemos hacer con la ciencia? Pues lo que podemos hacer con la ciencia es mucho. Estamos ahora en what we call the fourth wave of revolution. Si vemos la historia del humano, es que había muchas revoluciones para nosotros cuando hemos tenido algo muy importante para cambiar la vida de todo. Pasa en 1784 con la mecanización, steam power and weaving loom. Pasa otra vez con el mass production en 1870, con la automación en la computadora y electronics en los 60. Hemos tenido una gran nueva industria, una revolución industrial, y ahora con los datos, con la digitalización y muchas otras cosas, estamos en la cuarta wave de revolución.
algunos ejemplos de ciencia que están muy, muy interesantes, que están pasando ahora. Tenemos mucho bajo lo que llamamos omics technologies, que sea biotechnology, que sea proteomics, que sea enzymology. Pues en todo eso no hemos tenido antes una buena understanding de lo que está pasando a este nivel. Y ahora tenemos mucho más datos que nunca. Tenemos mucha mejor understanding del pathways, de los químicos, cómo se hacen en los humanos, en las plantas, en los animales, en los fisheries. Y también tenemos en nanotechnology. Nanotechnology ha cambiado mucho en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de entender las cosas. Nanotechnology y los omic technologies, estas dos cosas nos has dado mucha información y también it's a zooming. Estamos capaces de ver cosas que están a nivel de nano. También cuando pensamos en Internet of Things nos da capacidad a meter muchas cosas juntos. Antes tenemos algunos datos, no suficiente, pero ahora tenemos muchísimos datos y podemos hacer una conexión con Artificial Intelligence en muchos datos juntos. Por lo cual, por ejemplo, si vemos en la naturaleza, todo eso existe. En la naturaleza no es simple. La naturaleza es muchas cosas que viven juntos. Hay muchas cosas que están interconnected y también muchas especies, muchas interacciones, pero todo sigue muy bien, porque hay un sistema, hay un pattern, hay un understanding. Y pienso con Internet of Things y con Artificial Intelligence podemos ahora entender las cosas. También agroecological approaches es muy interesante como sistema, por ejemplo, para meter todo juntos. No hablamos de las plantas y dejar los animales y humanos y otras cosas, pero tener todas las cosas juntos y intentar de entenderle juntos. En microbiomes, por ejemplo, que sea microbiomes de los humanos o microbiomes de las plantas o los microbiomes del soil, todo eso es maravilloso. Estamos en un momento en el tiempo que conocemos cosas muchísimo más que solo 20 años, hace 20 años. Pues la augmentación de nuestro know-how es inmenso. Ahora debemos utilizarle de manera que that makes sense. Por ejemplo, también indoor greenhouses, los sistemas ahora nuevos que sea de vertical farming, porque sea de utilizar las plantas, por ejemplo, para desarrollar algunas proteínas, por ejemplo, o que sea para desarrollar algunas enzimas. Hay muchas capacidades de hacer que las bacterias te producen algo, que las plantas te producen algo, o que sea un animal para producir algunas cosas. Todo eso hace que la ciencia nos da mucho más tools que nunca. Y este año para mí, en 2021, pienso que hay muy buena oportunidad para transformar nuestra manera de ver los sistemas agroalimentarios, nuestra manera de entender la pobreza y la mala nutrición. Porque tenemos la cumbre de sistemas alimentarios en 2021, que nos da una oportunidad de verdad histórica, única, de trabajar juntos para garantizar que nuestros sistemas agroalimentarios sean más inclusivos, más resilientes, más sostenibles y para no dejar nadie atrás. En el mismo tiempo tenemos el COP26, tenemos la Convención de
la Convención de Diversidad Biológica también, que va a estar en octubre, y tenemos también Ocean Summit. Por lo cual este año es un año donde se hacen muchos summits que están muy importantes y que deben de verdad trabajar juntos y deben darnos la oportunidad de hacerle de manera más lógica y más sostenible. De nuestra parte también, al FAO, estamos preparando los días científicos que sean el 8 y el 9 de julio. Estos días científicos están organizados por el grupo científico del United UN Food System Summit, que tengo el placer de hacer parte de este grupo. Está facilitado con el FAO. Y este grupo es un grupo independiente de investigadores y científicos líderes. Estamos 25 personas de todo el mundo y estamos responsables de asegurar la solidez, la amplitud y la independencia de la ciencia que va a ayudar el UN Food System Summit. Por lo cual espero que los amigos de Chile y los amigos de Latinoamérica serían con nosotros en estos días, el 8 y 9 de julio. Pues los mensajes claves que quiero dejarle con usted. El primero es que los sistemas agroalimentarios actuales no están funcionando de manera óptima. No estamos optimal y necesitamos hacer algo. La segunda es que debemos solucionar esta situación ahora o enfrentar las consecuencias. Y la tercera, que la transformación se basa en la ciencia, la tecnología y la innovación. Necesitamos utilizar estos tres para de verdad hacer una transformación que sea lógica y que sea mejor para todos. Y al final, el FAO ha sido un actor importante y ahora con su nuevo marco estratégico será un actor esencial con una agenda enfocada. Pienso de verdad que en este año, en 2021, necesitamos pensar más que nunca que necesitamos parar la pobreza y la mala nutrición y no dejar a nadie detrás. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Imahan. Sin duda nos has dado una clase magistral de los conceptos esenciales para una alimentación del futuro que sea sustentable. Quiero partir preguntándote por algunas de las consultas que ya han aparecido en nuestro chat relacionadas con el alto costo de la alimentación saludable. Tú acabas de decirnos que es 5 veces más cara que la alimentación no saludable y que además hay 3.000 millones de personas que no pueden acceder a ella. ¿Qué propones tú o qué te parece que es importante hacer para bajar el precio de esa alimentación saludable? Pues para mí, Paula, para bajar el precio hay dos cosas muy importantes a hacer. La primera es que debemos producir más la comida saludable, por lo cual ahora en el mundo no hay suficiente cantidad de frutas y legumbres y algunos granos que están muy saludables. Pues necesitamos hacer eso. Hay un papel que tengo el placer de escribir con amigos sobre la necesidad de cambiar 50 millones de hectáreas de what we call staple crops. Es como cultivos básicos. Sí, de cultivos básicos a cultivos nutritivos, como frutas y legumbres. La segunda cosa que debemos hacer es pensar la cadena. En la cadena hay muchos lugares, hay muchos intermedios. Y los intermedios hacen que el precio sube, porque cada uno que está intermediar necesita también ingreso. Por lo cual debemos hacer la cadena más pequeña. La cadena sea esto, stretch to the point that it's impossible. Por lo cual debemos hacerla más corta y también hacerla más eficaz. Pues debemos pensar a la eficiencia del sistema y ver cómo podemos
quitar algunos intermediantes, hacer que también en el punto de nutrición, cuando una cosa muda alrededor de la tierra por meses y meses para llegar a otro lugar, no hace sentido. Por lo cual debemos, ahora que tenemos datos, debemos ver, por ejemplo, la manzana que he comido esta mañana, cuánto tiempo ha hecho en la transportación. ¿Es lógico o no? Por lo cual ahora la mayoría de los médicos, cuando hablan de nutrición, hay mucha diferencia un producto que está muy fresco con un producto que se ha hecho en el store por meses y meses. Por lo cual necesitamos pensarlo, necesitamos pensar producción local, necesitamos pensar cambio como local, necesitamos pensar de reducir la cadena de los productos alimentarios. Sí. También hay otra pregunta de Guillermo que dice, ¿qué rol deben cumplir las políticas públicas en cada país para poder conseguir este objetivo en conjunto? Y lo voy a conectar con lo que tú también estabas hablando ahora de la necesidad de reemplazar cultivos básicos. Como decías tú, publicaron en Eat Lancet que eran 50 millones de hectáreas de cultivos básicos como arroz, maíz, por ejemplo, que tenían que ser cambiados. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Quién pone la primera piedra? ¿Cómo se hace? Porque esos son cambios masivos de cultivo. Pues Paula, el Estado tiene todo el poder para hacerlo y necesita hacerlo. No podemos hacerlo sin el Estado. No podemos hacer un cambio tan grande si no tenemos políticas para apoyar el cambio. Por lo cual, por ejemplo, yo digo todo el tiempo, si hasta ahora la mayoría de los países tienen subsidies para azúcar. Ahora conocemos que azúcar no es bueno. ¿Por qué los subsidies continúan? No tiene sentido. Por ejemplo, si llevo un ejemplo en India, no tenías al millet en los subsidies. El millet es un producto que existe para todo el tiempo en India. Es muy importante, pero le ha tomado casi 8 años antes que el Estado o el gobierno en India ha aceptado de hacer que el millet tiene subsidies. Por ejemplo, el Estado tiene mucho a hacer. El Estado necesita de verdad ayudar a este cambio. Ayuda a este cambio con las políticas, los incentives también, pero también en la manera de accountability del sector privado. Sí. Si hablamos accountability of private sector, Paula, ¿ya? Sí, el sector privado está perfecto, sí. Sí. Hace una semana hablé en otra conferencia y hablé del cigarro, por ejemplo, del Sí. cigarettes. Del tabaco. Del tabaco. El tabaco en los 50, 60 era muy normal y no hemos hablado mucho del tabaco. Y desde luego, muchos gobiernos tenían subsidies para el tabaco, pero tenían también su propia programas para producir más, para producir nuevas variedades y todo. Pero después, cuando hemos tenido una nueva conocimiento que está muy dangerous para personas, lo hemos parado. Ahora necesitamos de hacer el igual. Es igual como tabaco. Hay algunos fast food que está en el mercado que no pienso que está mucho mejor que los tabacos para nuestra salud y para nuestros niños. Debemos identificarle y el gobierno, el Estado, puede ayudarnos para que los privados también producen más de los cultivos que están saludables, que están nutritivos, y por supuesto que sea un business, que sea lucrative business para los private sector. Por lo cual, el Estado tiene mucho a hacer en este cambio y necesitamos que los gobiernos, government,
entender la situación y tener las políticas necesarias para hacer este cambio. Jimena pregunta, ¿cómo se hace el trabajo de influir sobre los tomadores de decisiones, las autoridades y las empresas? ¿Qué es lo que a ti te parece más eficaz para influir en las personas que toman estas decisiones? Como estabas hablando recién del sector público. Que la persona es a policy maker del public service. No, la persona que lo pregunta, she's not a public sector person, but quiere saber cómo se logra influir, cómo se puede lograr que las personas que toman las decisiones, decision makers, escuchen este tipo de argumentos que estás dando tú y cambien. Pues, Jimena, gracias por la pregunta. Pues pienso que la pregunta, Paula, es que vamos a influenciar un public servant o vamos a influenciar el business. Eso que quería saber, pero pienso que está hablando del public servants, policy maker and public servant. Pienso datos, pues los números nunca, they never lie, so numbers are very clear. Si tenemos datos muy claros que dicen, si hacemos eso, vamos a tener menos problemas de obesidad, vamos a tener menos problemas de diabéticos, vamos a tener menos problemas de eso, y por lo cual the bill for the government gonna reduce by this much. So pienso it's really argument que necesita tener datos. Sin datos, no un public servant nunca va a pensarlo de esta manera, al menos que de verdad lo enseñamos si cambiamos, por ejemplo, en este país, 10,000 hectáreas de eso a eso sería el cost, eso sería el impacto sobre el ingreso de la gente, eso sería el impacto sobre la salud de la gente, eso sería el impacto sobre el gobierno, el public bill. Pienso es datos, pero por supuesto no tenemos todos los datos, tenemos muchos models, podemos hacer models de hacer una como proyección, pero no es suficiente, no tenemos quizás lo suficiente models que hacen una proyección perfecta, por lo cual el policy maker también debe tener buena understanding and appreciation, una comprensión. Sí. Yeah, los dos, comprensión a la situación y sí. También poner el humano número uno en su decisión. Sí. Se nos está acabando el tiempo, así que creo que nos alcanza para una última pregunta, que es de Trinidad, que dice, ¿qué reflexiones tienes para que estas estrategias globales lleguen a las comunidades, escuelas, familias, de manera en la forma de una educación alimentaria y nutricional? Muchísimas gracias por la pregunta. Pienso que el conocimiento no está bueno hasta que llega a todos. Por lo cual, la educación es muy, muy importante. Educar a nuestros pequeños y darle la apreciación de la nutrición, la apreciación del fresh, la apreciación de hacer cuidado y comer bien, es muy importante. También por los campesinos, es muy necesario que les damos soluciones para que producir más, que sea en cantidad, en calorías, pero también en nutrición. Eso, las innovaciones deben llegar al campesino. Deben llegar al campesino utilizando una comunicación que está bien, que está fácil, que está más cerca de ellos, pero también llevarle sobre la innovación. La innovación debe llegar hasta el campesino. Ahora la mayoría de las innovaciones son muy caras y no llegan hasta ellos. Por lo cual debemos trabajar un poquito más sobre llevar estas innovaciones al campo y hacerle de manera que sea fácil a entender, a utilizar, pero también que sea
de precio mucho más bajo para que puedan utilizar. En eso todo, comunicación es muy importante. Comunicación de la ciencia es muy importante. Quizás nunca los científicos quieren, no quieren, pero quizás hacen más comunicación entre ellos, pero ahora de verdad, si queremos que la ciencia se utilice más, debemos hacer más science communication que sea para policymakers, para los utilizadores y para todo el público. Muchas gracias, Ismahan. Quedan muchas preguntas que les agradecemos a todas y a todos los que las enviaron. Ha sido una muy interesante conferencia. Muchas gracias a ti por haber estado hoy día con nosotros y a todas y todos los que estuvieron en esta conferencia de hoy. Y yo los invito especialmente a seguir disfrutando de las conferencias de este fantástico Puerto de Ideas Antofagasta de Ciencia, que sigue hoy día con más actividades. Que tengan un muy buen domingo y muchas gracias. Cuídense. Muchísimas gracias. Fue un placer. Gracias. Adiós, Paula. Adiós.